Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Roja Castillo, la profesora del curso de física del grado primero de secundaria del Colegio Andino. Dándole la bienvenida pues a esta nueva sesión virtual, sin antes agradecer a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de ponernos en contacto y darnos la salud. Muy bien, vamos a iniciar nuestras labores, siempre con el propósito. En este día vamos a tener el propósito de que al término de la sesión, jóvenes, ustedes van a estar en la capacidad de poder entender, poder comprender qué es la caída libre y de qué manera se aplica a nuestra vida diaria. Muy bien, miren, el día de hoy vamos a iniciar contemplando, analizando este puente. Pregunto, ¿ustedes alguna vez han visto un puente de este tipo? Activen sus micrófonos, por favor, vamos a conversar. ¿Han visto un puente de este tipo en algún lugar? Sí, ¿Dónde lo viste? o sea, no lo vi en la vida real, sino es que en Suiza hay un puente colgante entre dos montañas. Antes, para cruzar de un lado a otro demoraba como 2 días, pero con el puente que se construyó ya el tiempo se ha recortado. El puente había que estaba como que tenía hierro para que sea resistente. Ah, ya, muy bien. Sí, hay otros países donde también hay este tipo de puentes. Pero miren, este puente que nosotros estamos viendo, este puente está en Perú. Este es un puente que está en la región del Cusco. Y está sobre este río que se llama el río Apurímac. ¿Ya? Esta localidad está ubicado más o menos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y este puente está a una altura más o menos de 15 metros del río. Ahora, ¿cómo se llama este puente? Es un puente inca, que es el puente de Queshuachaca. ¿Ya? ¿Qué es Huachaca? Es el puente colgante que es renovado de generación en generación por las familias de la zona de la región del Cusco, sobre el río Apurímac, de 3.370 metros sobre el nivel del mar. Pero este puente, jóvenes, es un puente inca. Es un puente que ha sido elaborado con material orgánico, o sea, con totoras, con fibras vegetales. Y mire, hace más de 500 años tiene este puente. Y hasta la actualidad se viene usando. Claro que ahí se lo van renovando, van de repente volviendo a tejer, volviendo a corregir, porque las personas lo vienen utilizando. Este puente no se cae. Este puente tiene un equilibrio de tal manera que pueda tener la distancia, una distancia y una altura, y permite el paso de las personas. Los incas se trasladaban por este puente. Entonces, nosotros al observar, mire, este puente, cuando llegaron los españoles al Perú, se han quedado admirados en esa época en la que ellos llegaron, asombrados por estas construcciones de puentes. Se han quedado asombrados por el camino inca que habían construido los incas para trasladarse. Se han quedado asombrados por las estructuras que hicieron los incas en el Perú. ¿Sí? Entonces, nos dicen que los incas eran personas que no sabían leer, no sabían escribir, pero eran unos grandes conocedores del conocimiento científico. Ellos conocían de las leyes físicas, ellos conocían de los efectos y las leyes que reinaban la naturaleza. En este caso, para construir este puente, han tenido que aplicar sus conocimientos de equilibrio, conocimientos de cuál debe ser la fuerza y la estructura de estas fibras
textiles que han tenido que amarrar para que pueda sostener el peso del puente y el peso de las personas. Entonces nuestros incas han sido grandes ingenieros, conocedores de las leyes físicas. Las leyes físicas que nosotros las estamos estudiando ahora en los colegios, ellos ya lo sabían. No, por ejemplo, nosotros hoy día vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con este puente, que los incas ya lo conocían, que los incas ya lo sabían, pero nosotros ahorita lo vamos a estudiar. Ahorita nosotros vamos a conocer. Nos estamos refiriendo a la caída de los cuerpos. ¿Por qué este puente no se caía? Porque los incas conocían las leyes físicas, las leyes que ahorita nosotros vamos a estudiar. Entonces, jóvenes, hay que entender de que todas las leyes que nosotros estamos estudiando en las diversas áreas se aplican en la vida diaria, se aplican en las construcciones, se aplican en las actividades que estamos realizando día a día. Por ejemplo, nuestros incas aplicaban sus conocimientos físicos acá, el conocimiento de caída libre. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que eran personas que no sabían leer y escribir? No sabían, de hecho, pero ellos transmitían sus conocimientos de generación en generación a través de sus narraciones, a través de sus maquetas, a través de sus quipus, ¿no? Entonces, hay que sentirnos contentos que nosotros somos peruanos, descendemos de una raza inca, que era una generación, era un imperio muy poderoso, donde reinaba la solidaridad, donde reinaba la honradez, donde no había gentes de mal vivir y con grandes conocimientos. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase tomando en cuenta de que el tema que vamos a trabajar ahora lo conocían ya nuestros incas y ellos hacían sus grandes construcciones aplicando las leyes físicas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión, jóvenes, haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué caen las cosas? Si yo Por suelto... la gravedad y por el peso. ¿Qué es? Muy bien, la gravedad. ¿Y qué es el peso? ¿No será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Gravedad y peso será lo mismo? No, ¿Qué es o el sí, peso? no. A ver, que la gravedad, todo lo que sube, todo cae, y el peso, no, a ver. ¿Y el peso? La gravedad no es lo que te atrae y el peso es con la fuerza que caes. Ya, Igual creo. están Igual, cerca, están cerca. Claro. Todos los cuerpos caen porque tienen peso. Excelente. Todos los cuerpos caen porque tienen peso. ¿Ya? Pero ahora, este cuerpo, si tiene peso, sabemos que la gravedad es una fuerza, la fuerza que hace la Tierra para atraer a todos los cuerpos. Pero ¿a qué es lo que atrae? ¿Qué es lo que tiene este ladrillo? Tiene peso. masa, masa. La cantidad de materia que lo forma es la masa. Y esa masa está formada por moléculas. Y la gravedad atrae, jala a cada una de esas moléculas. Entonces, cuando la fuerza de gravedad atrae a la masa, se produce el peso. Entonces, todos los cuerpos van a caer por su peso. Y para que un cuerpo esté en equilibrio, tenemos que ver cuál es la cantidad de masa que tiene y cuál es la fuerza que ejerce la Tierra. Entonces, ahí vamos a encontrar un equilibrio. Así como los incas hicieron sus puentes. Ellos sabían que la gravedad existía, que la Tierra atrae a los cuerpos. Pero para que este puente no se pueda caer, los incas tenían que saber cuánto de material tenían que usar, porque si usaban demasiado material, como tenía mayor cantidad de masa, tiene mayor peso y por lo tanto se cae. Entonces ellos tenían que aplicar la cantidad de materia adecuada como para que esté en equilibrio con la gravedad. Y todavía tenían que incluir al material de este puente la materia de las personas que iban a pasar. De repente acá tenían que pasar 2 personas o 3 personas, no lo sé.
para que no sea demasiado peso, porque lo contrario se cae. Entonces, los cuerpos van a caer porque tienen masa, y esa masa es atraída por la Tierra a través de la gravedad. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esta caída. ¿Por qué caen los objetos? ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Ya? Ahora otra pregunta. ¿Todas las cosas caen iguales al mismo tiempo? ¿Qué dicen ustedes? No, porque las cosas, la otra cosa tiene más peso y el otro no. Como la pluma, ¿Ya? y como el martillo es más pesado, cae más rápido, y la pluma se demora porque es, ¿cómo se llama? Menos peso. Más ligero. Ajá, más ligero. ¿Ya? Entonces, caen diferente. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué me dice? ¿Alguien me dice que caen iguales o no? No, No, ¿Caen es diferentes? o cae así porque por las plumas nada más, que detienen el vuelo, por el aire. la Ay, pluma vuela. muy bien, Christopher. Me estás hablando de un tema muy importante, el aire. El aire. Como está lleno de dirección contraria, por eso es que va más lento. Muy bien. Miren, cuando en las épocas antiguas, cuando recién estaban estudiando lo que es los fenómenos físicos, los científicos empezaban a hacer las preguntas, ¿no? ¿Caen las cosas igual? Entonces ahí planteó Aristóteles. Aristóteles era un científico que en esa época lo consideraban como su conocimiento era ley. Nadie podía oponerse ni observar ese conocimiento. Entonces, Aristóteles decía lo que estábamos diciendo nosotros, o lo que están diciendo ustedes, que los objetos caen de manera diferente. Cae primero el que tiene mayor peso y luego el que es más ligero, ¿no? ¿Por qué tiene más peso? Porque tiene más materia y este tiene menos materia. Entonces cae primero el que tiene más peso. Pero ese pensamiento se mantuvo por cientos de años, muchos años, hasta que nació y de repente observó en esa época también a ese conocimiento un jovencito llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei se subió en la parte alta de la Torre Pisa, que está en Italia, y de ahí soltó dos objetos. Y luego de soltar, él sacó el postulado y dijo, los objetos caen iguales. No cae primero el que tiene más materia ni el que tiene menos materia. Los objetos caen iguales. Ese planteamiento ha provocado que Aristóteles y la gente de ese tiempo lo encierren y lo iban a matar, ¿ah? Porque en esa época mataban a la persona que se oponía al pensamiento de Aristóteles y querían matarlo a Galileo. Entonces, como se dieron cuenta que era un jovencito que tenía buenas ideas, que tenía buenos planteamientos, le perdonaron la vida, pero lo encerraron. Y él vivió encerrado y de ahí dio sus leyes, de ahí aportó a la física y todo lo demás. Pero años después estuvo Newton. Y Newton sacó un tubo de Newton, le llamaron. Era como un pomo de vidrio grande, donde adentro del tubo le dejaban en vacío, o sea, lo sacaban todo el aire. Y pusieron una pluma y una moneda. Y hicieron que puedan caer los dos. Y en ese tubo de Newton se demostró que tanto la moneda como la pluma caían iguales. Entonces, se quedó demostrado el pensamiento de Galileo, pero para esa época Galileo ya había muerto. Él murió sin saber que su conocimiento que él planteó era verdadero. Entonces, los objetos jóvenes van a caer de diferente forma siempre en cuando esté presente el aire. Pero en el vacío, donde no hay aire, los objetos van a caer iguales. Ese fue el planteamiento de Galileo Galilei. ¿Ya? Él es el que ha planteado esto. Es por ello que cuando nosotros estudiamos estas leyes físicas de caída libre, mencionamos pues a Galileo Galilei.
Él es el que nos ha dado todo este conocimiento de la caída de los cuerpos. Entonces, los cuerpos van a caer, ¿no? Con fuerza cuando hay aire. Va a caer primero el que tiene más masa y menos, el que tiene menos masa cuando hay aire. Pero si no hay aire, todos caen iguales. Si no, imagínense, cuando yo dejo caer a dos paracaidistas de una avioneta, uno con sus paracaídas abiertos y el otro sin paracaídas, ¿quién cae primero? El que está, ¿cómo O se el llama? paracaídas cerrado, ¿no es cierto? Pues sí, Pero el que tiene el paracaídas abierto, él baja cae despacio. más lento. ¿Por qué? Porque hay la resistencia del aire. Entonces, el aire va a limitar la caída de los cuerpos. Va a ser una resistencia, como le decía Christopher, va a estar en sentido contrario a la caída. Entonces va a limitar. Y el que tiene más masa es el que va a caer más rápido, y el que tiene menos masa se va a quedar pues en la resistencia del aire y se va a demorar más, como la pluma, ¿no? Va a quedar flotando mientras esto cae por la cantidad de materia que tiene, o masa. Muy bien, entonces eso es un tema muy interesante que nosotros tenemos que ahora responder a todas estas preguntas. Ya, vamos a continuar. Entonces, jóvenes, decimos que en este tema vamos a hablar de la caída libre de los cuerpos. Cuando hablamos de caída libre, cuando el cuerpo va a ser atraído por el peso. ¿Y qué hemos dicho que era el peso? Era la fuerza de gravedad que atrae a la masa de ese cuerpo. Esta masa es atraída por la fuerza de la gravedad, entonces a eso se llama peso. ¿Ya? Cuando un cuerpo cae por su peso, se llama caída libre. La masa de la Tierra tiene la cualidad de atraer hacia el centro a todos los cuerpos que están cerca de su superficie, mediante una fuerza gravitatoria llamada peso. Entonces, este cuerpo tiene tiene masa. Esa masa, cuando es atraída por esta fuerza que es la gravedad, cuando es atraída por la gravedad, se forma ¿cuál? Se forma el peso. El peso entonces va a ser igual, vamos a decir que el peso va a ser igual a masa por gravedad. Porque el peso se va a formar cuando la gravedad atrae a la masa del cuerpo. Y el peso es una fuerza. ¿Ya? Muy bien. El movimiento en el cual solamente actúa el peso del cuerpo se llama caída libre. Entonces, cuando soltamos una pelota y esa pelota cae solamente por su peso, vamos a decir que está en caída libre. ¿Ya? La caída libre, entonces, es cuando un cuerpo cae solamente por efecto de su peso. ¿Y qué es el peso? Es la fuerza que atrae la Tierra a la masa de un cuerpo. Muy bien, seguimos. Hemos dicho que la gravedad es una fuerza. El planeta Tierra es un imán. Por eso todos estamos pegados a la Tierra. ¿Sí? Si no hubiese ese imán, ya todos estaríamos volando y perdidos en el espacio. ¿No? Gracias a la gravedad estamos pegaditos a la Tierra y podemos estar ahí. Entonces, el centro de la Tierra va a ejercer una fuerza que va a atraer a todos los objetos. Vamos a estar pegados ahí. Esa fuerza se llama la fuerza de gravedad. ¿Ya? Ahora, la Tierra va a tener diversos valores de gravedad. Cuanto más cerca está la Tierra, va a ser mayor gravedad. Y cuanto más lejos, va a ser menor gravedad. Y cuanto más cerca, mayor. Pero todos esos valores se ha promediado y se ha dicho que la gravedad de la Tierra va a ser 9,8. La gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Estamos hablando de aceleración y la aceleración siempre se habla de metro por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad, que es una fuerza, va a ser igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor que tiene la gravedad. Pero como vamos a hacer ejercicios y se va a desarrollar problemas, y para facilitar ello, muchas veces dice, la gravedad lo vamos a promediar. Si 9,8 yo lo aproximo, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a 10, ¿no? Entonces, para hacer algunos ejercicios,
en algunos problemas te van a decir gravedad igual a 10. Pero jóvenes, ustedes ya están en secundaria. Si por A o B en algún ejercicio no te da gravedad igual a 10, ustedes de frente tienen que trabajar con gravedad igual a 9,8. ¿Ya? Entonces, esta fuerza con la que atrae la Tierra tiene una medida, tiene una cantidad. ¿Cuánto vale esa fuerza? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero para desarrollar ejercicios lo vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aproximación que vamos a hacer. Muy bien. Seguimos entonces. Miren, cuando se dice en algún problema, en algún ejercicio, cuando te dicen un cuerpo se suelta, si yo lo suelto, ábrelo a mano y lo suelto, me va a dar a entender que la velocidad con la que está iniciando va a ser igual a 0. Velocidad, si yo lo suelto, la velocidad va a ser igual a 0. Si yo dejo caer, ¿qué significa? Velocidad igual a 0. Un cuerpo inicia su movimiento. Si está iniciando su movimiento, ¿qué significa? Velocidad 0. ¿Ya? Entonces, todas esas frasecitas me indican que la velocidad que inicia es igual a 0. Así como hemos trabajado en MRU y MRV, un cuerpo parte del reposo, ¿qué quiere decir? A ver, ¿hay alguien por ahí? Cuando dice un cuerpo parte del reposo, ¿qué me daba a entender? 0, pues. Que la velocidad inicial es igual a 0. 0. ¿Cierto? Ahora en caída libre, si a ti te dicen un cuerpo se suelta, su velocidad 0. Si te dicen se deja caer, quiere decir que su velocidad es 0. Si te dicen un cuerpo inicia su movimiento, ¿qué quiere decir? Que su velocidad es 0. ¿Ya? Entonces, la velocidad va a ser 0 cuando te dice un cuerpo se suelta, se deja caer, o un cuerpo inicia su movimiento, significa que la velocidad inicial va a ser igual a 0. A menos que tú lo tires. Ahí, al menos que tú lo tires, te va a decir, inicia su movimiento con una velocidad tanto. Ahí ya no es 0. Ahí ya no es 0. Pero en estos términos, ya ahí está escondida ese dato, velocidad 0. Muy bien, vamos a continuar entonces. Jóvenes, nosotros ya hemos estudiado movimiento uniformemente variado, donde hemos conocido las fórmulas. Ahora, caída libre va a ser un tipo de movimiento uniformemente variado, solo con la diferencia de que ahora la trayectoria va a ser una línea vertical, ¿ya? Y además vamos a hablar de una altura. Y ya no hablamos de aceleración, sino vamos a hablar de gravedad. De gravedad, ¿ya? Entonces, a nuestras fórmulas de MRV, solamente vamos a cambiar, en nuestras fórmulas que teníamos, vamos a cambiar lo que era aceleración, le ponemos gravedad. Y lo que era distancia, le ponemos altura. Ahora, hemos dicho que también hay dos signos. En nuestras fórmulas había más menos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Se acuerdan? Ahora también se usa la misma fórmula, pero cuando me dice más, ¿qué quiere decir? Cuando el cuerpo cae, quiere decir que está a favor de la gravedad. Entonces va a ser más. Pero cuando el cuerpo sube, yo lanzo una pelota para arriba. Entonces, está en contra de la gravedad, el signo va a ser menos. ¿Ya? Entonces, en MRV usábamos distancia y aceleración. Ahora, para caída libre vamos a cambiar esa distancia por altura y la aceleración por la gravedad. Y trabajamos lo mismo. Sabemos de que la velocidad inicial se expresa en metros por segundo, la altura en metros porque es distancia, el tiempo en segundos y la gravedad es la aceleración, por lo tanto se expresa en metros por segundo al cuadrado. Acá volvemos a decir, se va a cambiar en caída libre la distancia, lo cambiamos por altura y la aceleración lo vamos a cambiar por gravedad.
Y como ya también dijimos, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero para nuestros ejercicios vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, lo estamos aproximando, lo estamos redondeando, Muy bien. ¿Qué propiedades vamos a tener presente en caída libre, jóvenes? Con esto vamos a desarrollar bastantes ejercicios, ya sé que tenemos que tenerlo presente. Y esto se cumple. Justamente esto aplicaron nuestros incas. Todas estas leyes ellos ya lo sabían. Es por eso que sus construcciones permanecen hasta ahora. Machu Picchu está construido en la parte alta de una montaña y esa es una zona sísmica. ¿Por qué no se derrumba? Porque ellos han aplicado los conocimientos de las leyes de caída libre, ¿no? Y también las leyes, por ejemplo, de un temblor, la estructura de la misma montaña. Ellos han seguido esa misma estructura, por lo tanto, no afecta y no se cae. Cantidad de años y siguen ahí permaneciendo. Ya, seguimos entonces. ¿Qué propiedades hay en caída libre? En esta gráfica, por ejemplo, dice, un cuerpo se deja caer cuando inicia la velocidad igual a 0, cuando su primera velocidad inicial es 0, en cada segundo, jóvenes, en cada segundo va a aumentar el valor que me indica la gravedad. Si la gravedad es 10, en el primer segundo va a ser 10. Inicia con 0. Ya, en el primer segundo, una vez gravedad, 10. En el otro segundo, ya son 2 segundos, 2 veces gravedad. En el tercer segundo, 3 veces gravedad. Si la gravedad es 10, 3 veces 30. Entonces, cada vez que cae, va a aumentar en cada segundo el valor de la gravedad. ¿Ya? Dice, en cada segundo, la rapidez, o sea, el valor de la velocidad, cambia en 10. ¿Por qué? Porque la gravedad es 10. A este cambio se conoce como la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, G, tiene el valor aproximado de 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la niña va a soltar una pelota. En el segundo 0, velocidad 0. En el primer segundo va a aumentar una vez gravedad, 10. En el otro segundo va a aumentar otra vez gravedad. En el primer segundo, una vez gravedad, 10. En el otro segundo, 2 veces gravedad, 20, porque es 2 segundos. En el tercer segundo, 3 veces gravedad. En el cuarto segundo, 4 veces gravedad. 4 por 10, 40. En el quinto segundo, 5 veces gravedad. 5 por 10, 50. Y así. En el sexto segundo, ¿cuánto sería? 60. 6 veces gravedad. En el otro, 70 y así. Cada segundo que cae va a aumentar conforme a la gravedad. Esto es una propiedad de caída libre. Por eso si yo suelto un ladrillo de 1 metro, se puede quebrar. Pero si yo lo suelto, ese ladrillo, de un tercer piso, se hace en pedazos más pequeños, porque la velocidad, cuanto más tiempo va a demorar su caída, va a aumentar. 1 metro puede caer de repente en 2 segundos, su velocidad va a ser 20. Pero de repente, un tercer piso va a demorar 5 segundos, entonces su velocidad es mayor, por lo tanto la fuerza con la que cae es mayor y se rompe en más pedazos. Esas cositas tenemos que analizarlas para tener presente en nuestros problemas, ¿ya? Entonces, cuando la velocidad es 0, en cada segundo que pasa, la velocidad va a aumentar cuando está en caída, cuando está de bajada, cuando está a favor de la gravedad, va a aumentar. Muy bien, pero no solamente aumenta, sino también cuando sube. Si yo la pelota lo voy a lanzar, miren, está el ras del piso, lo voy a lanzar para arriba, va a empezar con una velocidad de 30. En cada segundo que pasa, cuando está de subida, esta velocidad va a disminuir conforme me indica la gravedad. La gravedad es 10.
Entonces va a disminuir en cada segundo. Disminuye 10, 20. En el otro segundo disminuye 10, 10. En el otro segundo llega a 0. Entonces cuando está de subida, las velocidades van a disminuir como me indica la gravedad. En cambio, si está de caída, está de bajada, la velocidad va a aumentar conforme indica la velocidad. ¿Ya? Significa que su rapidez vertical aumenta o disminuye por cada segundo en 10. Observa que tanto en la subida como en la bajada, el cuerpo, la velocidad varía de 10 en 10 en cada segundo. ¿Ya? Cuando decimos un cuerpo es lanzado, mire, este niño está lanzando una pelota, la pelota va a subir, pero va a llegar un momento en la que ya no sube más. Se acabó su velocidad. Entonces el cuerpo va a empezar a caer. A caer. Entonces, mira, empieza de velocidad 0. ¿Y por qué cae? Porque ya la gravedad está aumentando su velocidad. En cada segundo va a aumentar 10, 20, 30 y cae con fuerza. En cambio, cuando sube, ¿por qué no se va hasta el cielo? Empieza a subir y llega hasta un nivel donde ya se terminó su velocidad, porque cuando sube va a disminuir la velocidad como me indica la gravedad. Ya, estas cositas tenemos que tenerlo presente, ¿ya? La velocidad cuando sube, disminuye. Cuando baja, aumenta. ¿En qué cantidad? En la cantidad que me indica la gravedad. O propiedades de movimiento vertical de caída libre. Esto hay que tener presente. Miren, por favor. Cuando está de subida, hemos dicho que la velocidad aumenta o disminuye. Pregunto, cuando el cuerpo está de subida, ¿aumenta o disminuye la velocidad? Oye, Disminuye. Y cuando está de bajada, ¿qué pasa? también disminuye. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Propiedades de este movimiento. El tiempo que va a demorar, si esta pelota yo lo voy a lanzar y digo, va a demorar 3 segundos en subir, ¿ya? Va a demorar 3 segundos en subir hasta llegar acá, empezando al mismo nivel. Entonces, este cuerpo va a demorar también en bajar 3 segundos. El tiempo que sube va a ser igual al tiempo que baja, pero al mismo nivel. Es la primera propiedad. ¿Ya? La primera propiedad. ¿Qué me dice? El tiempo que sube es igual al tiempo que baja. ¿Ya? Esta es la primera propiedad. Segunda propiedad. El tiempo de vuelo. ¿Qué entiendes tú por tiempo de vuelo? La pelota ha estado en el piso. Y yo lo voy a lanzar. Entonces, cuando empiezo a lanzar, ¿ya está en el aire o no está en el aire? Sí, está en el aire, está volando, está subiendo. Sube, sube, hasta que llega un momento en que ya no puede subir más, entonces empieza a bajar. Todo este tiempo que ha subido y bajado, hasta antes que llegue al piso, se dice que es tiempo de vuelo. Es el tiempo que ha permanecido en el aire. Esta pelota ha permanecido en el aire. Entonces, si me preguntan, ¿a qué es igual el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, en mi ejemplo, pregunto, si este cuerpo ha demorado 3 segundos en subir y 3 segundos en bajar, ¿cuál es el tiempo que el tiempo de vuelo? ¿Quién me dice? 6. El tiempo de vuelo es el tiempo que ha permanecido en el aire. Y para que permanezca... Tiempo de bajada. 3 más 3, 6. Claro, el tiempo que ha subido y el tiempo que ha bajado. Tiempo de vuelo es tiempo de subida, que es 3. Tiempo de bajada, 3. Entonces, el tiempo que ha estado en el aire o el tiempo que ha volado es de 6. ¿Ya? Tiempo de vuelo. En la altura máxima, cuando yo digo voy a lanzar mi pelota, ¿cuál será la altura máxima? ¿Hasta dónde va a llegar? Esta altura máxima va a ser cuando
la velocidad es igual a 0. Cero. O sea, se mantiene un La poquito velocidad ahí. es igual a 0. Cuando llega a 0, yo voy a decir el tiempo es Estoy el escuchando tiempo que ha música. permanecido en el aire o que ha estado en vuelo. El tiempo de subida y el tiempo de bajada. ¿Ya? O sea, y también la altura máxima es cuando la velocidad es 0. Porque ya no puede subir más, pues ya no va a llegar a más altura. Su altura máxima del pelota es cuando su velocidad es igual a 0. Muy bien. 4. Para un mismo nivel, miren, si la velocidad acá, velocidad 1 es igual a 5 o a 50, y velocidad 7 está al mismo nivel, entonces esta velocidad también vale 50. Si esta velocidad vale 40 y está al mismo nivel que el otro, esta también vale 40. Si esta velocidad vale 30 y está al mismo nivel que la otra velocidad, esta también vale 30. ¿Qué me dice esta propiedad? Para un mismo nivel, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Por ejemplo, ya ves, acá está en subida y en bajada va a ser el mismo valor. Si está subiendo, 40 y al mismo nivel de bajada va a ser 40. ¿Ya? Y otro, el tiempo para alcanzar la altura máxima va a ser igual a la velocidad 1 entre la gravedad. La velocidad inicial entre la gravedad es el tiempo que va a demorar en subir. Muy bien, jóvenes, nos conectamos dentro de un momentito. Ya, nos Ya volvemos. vamos a resolver los problemas. Sí, y vamos a desarrollar problemas. ¿Ya? A ver, vayan dando una leidita a los problemas. Ahorita me conecto nuevamente. ¿Quién, Angie?